Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión saludamos a la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, por su 30 aniversario. Para hacerlo tenemos el privilegio de tener con nosotros a Gerardo Corrales, quien en el pasado fue presidente de ABC y no lo es ahora. Muchas gracias, don Juan Rafael, por esta invitación. Realmente es un honor regresar aquí a mi alma mater. Nosotros regresaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Les volvemos a saludar y estamos, como habíamos dicho, con don Gerardo Corrales. Don Gerardo fue estudiante aquí, fue profesor aquí, si describo su trayectoria bancaria, alguien pensaría que lo estoy elogiando, hasta podría pensar que le estoy pidiendo plata, y no es el caso, de manera que pasemos un poco más bien a pensar en la Costa Rica de hace 30 años, don Gerardo. Sí, muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Para la Asociación Bancaria Costarricense es un honor estar en este canal compartiendo con los compañeros universitarios. Efectivamente, hace 30 años, 3 décadas, un grupo de costarricenses visionarios establecieron un gremio representativo del sistema bancario y hoy del sistema financiero como un todo, liderado ese grupo por don Ernesto Romoser. Es un grupo de costarricenses destacado, han pasado por ahí como presidentes de la asociación personas como Luis Lieberman, Oscar Rodríguez Ulloa, Juan José Flores, Leonel Baruch, Alberto Den y otros más, todos con el pensamiento de mantener una industria competitiva, de luchar por una mayor profundidad bancaria, por una mayor alfabetización financiera de los costarricenses. Y interesante, es un gremio que agrupa también a los bancos del Estado. Es un sistema nuestro mixto, con presencia de banca privada, banca estatal, quienes en conjunto procuramos que el sistema se mantenga sólido, se mantenga estable, conscientes todos de que una falla en el sistema financiero pues puede repercutir de manera importante en la crisis económica y en la estabilidad económica del país. En ese sentido, digamos, sobre este tema de la solidez del sistema, me parece que hay como 2 instancias. Una de la cual, sin entrar a más detalles, una de la cual el muchacho de la película, para decirlo así, fue el banco que usted dirige, otra fue lo que no ocurrió, que fue, digamos, en 2008, 2009, cuando los vientos de crisis llegaban a muchos lugares, empezando por el centro del sistema financiero, a ambos lados del Océano Atlántico. En Costa Rica casi pudiera decirse que el sistema ni se enteró. Sí. ¿Es así, don Gerardo? Efectivamente, yo creo que desde el puro inicio de la asociación ha habido un consenso en los banqueros costarricenses de buscar mejores prácticas internacionales en conjunto con las entidades reguladoras, llámese Banco Central, Consejo de Supervisión del Sistema Financiero, Superintendencia, y desde siempre la asociación ha procurado un diálogo abierto, racional, sobre qué es lo más conveniente para la estabilidad del sistema. Y por dicha nos tomó de previo a la crisis internacional por la quiebra de Lehman Brothers con un sistema preparado, con un nivel de apalancamiento moderado, con suficiente capital, suficientes reservas, trabajo conjunto, repito, de las entidades regulatorias y el sistema, la asociación, y por esa razón Costa Rica prácticamente no sufrió para nada esos vientos agresivos de crisis que se vivieron en el mundo a partir de septiembre del 2008.
esta interacción entre los bancos estatales y los privados tiende a llevar más, digamos, momentos más de colaboración, o ha tenido momentos de dificultad, e incluso la dificultad, dado que hay muchos bancos privados, los públicos son 3 o 3,5, si se define de alguna manera, y entre los privados están los grandes, están los medianos, están los pequeños, los nuevos, y ¿cómo ha sido un poco esa, digamos, la vida al interior del club, sí, comillas? Pues hay gente más capacitada que yo y que tiene más historia en esto, mas sin embargo decir que todo ha sido color de rosa sería mentir. Ha habido momentos de enfrentamientos fuertes, banca estatal, banca privada, o dentro de los mismos bancos privados, grandes, medianos, pequeños, pero lo más importante, creo yo, y satisfactorio, es que ante todo ha prevalecido la razón, ha prevalecido la lógica y ha prevalecido el interés común. Y pues sí, ha habido momentos en donde los intereses particulares de una entidad o de un sector han cedido por los intereses comunes de la industria. Y es así como cada vez más la asociación bancaria se ha convertido en un ente maduro, en un ente profesional, con un grupo asesor en este momento de primera línea, asesor económico, alguien que usted conoce, Ronulfo Jiménez. Mi jefe. Asesor Él legal. Es el coordinador de la cátedra de Información no sabía. Economía. Excelente. Asesor legal, don Mario Gómez Pacheco. Asesor legislativo, Alex Cibaja. Y un grupo de muchachos jóvenes, técnicos, que a raíz de la serie de iniciativas que hay de proyectos de ley en este momento en el Congreso, y que los gerentes estamos pues ocupados en nuestro día a día, son quienes nos ayudan a hacer los estudios a profundidad para poder llevar posiciones lógicas, sustentadas ante el Banco Central, ante el CONACYF, la Superintendencia, el Congreso, Casa Presidencial, quien quiera que sea. Y pues en ese sentido yo creo que la asociación ha madurado y hoy es un ente que representa sin duda, el único en Costa Rica, a la industria financiera como un todo. Ya no solamente bancos, sino los grupos financieros estatales y grupos financieros privados. Hay algunos proyectos, y estamos en la fiesta de cumpleaños, pero me parece que este tema de algunos de los proyectos, yo no sé si usted, don Gerardo, quiera referirse en particular a algunos, hay algunos temas importantes, claro, donde por supuesto en el quehacer legislativo distinta gente tiene distintas ópticas respecto a... Claro, hay varios proyectos porque la materia financiera bancaria toca prácticamente todas las áreas de actividad y en consecuencia hay interés de terceros o de los mismos participantes en la industria de poder modernizar o poder actualizar algunas leyes. Valga el comentario para decir de que la ley del sistema bancario costarricense es todavía una ley del año 1954. Por diversas razones no se ha podido modificar, cuando todos sabemos que el entorno que tenía en aquel tiempo don Alberto Martén, redactor de esa ley, es muy distinto al entorno competitivo, al entorno tecnológico que se vive hoy en el mundo, pero por diversas razones no se ha podido modificar esa ley. Pero en cuanto a proyectos específicos, yo diría uno muy importante emitido por el Banco Central, que es el de seguro de depósitos. Como usted bien sabe, en Costa Rica tenemos un sistema en donde hay una garantía ilimitada del Estado en favor de los depósitos de los bancos estatales, mas sin embargo la banca privada no tiene ningún tipo de seguro, cosa que es una norma ya a nivel mundial. Entonces el Central propone un esquema de seguro que proteja las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados hasta el equivalente de 6 millones de colones. Según los estudios, esto vendría a proteger cerca del 95% del número de cuentas en el sistema, lo cual sería una tranquilidad en caso de algún siniestro o alguna quiebra de una entidad. Hay un proyecto de ley bien avanzado que es el de Banca para el Desarrollo,
tratando de que la ley actual sea más operativa, tratando de que los recursos del peaje que la banca privada le ha pasado a los bancos del Estado y que asume ya casi 500 millones de dólares, se canalicen a la pequeña y mediana empresa. Hay un proyecto de supervisión consolidada, siguiendo las recomendaciones de Basilea, para poder supervisar todas las entidades financieras. Y para sorpresa nuestra, pues hay un proyecto nuevo, reciente, de la Casa Presidencial. Doña Laura Chinchilla, doña Maya Antillón y don Luis Lieberman mandaron un proyecto de ley de usura que lo que pretende es poner un tope a las tasas de interés de todos los créditos de este país. De eso podríamos hablar un poco más en detalle más adelante, si a usted le parece. Podría ser. Tal vez en ese espíritu podemos invitar al canal a que nos regrese una vez que nos marchemos de la pantalla. Continuamos, amigas y amigos, conversando con este universitario de hoy, de ayer y de antier, que es Gerardo Corrales, pero que no está en esa tesitura, sino más bien está hablando como el banquero que lo es, y clase, digamos, continental. Don Gerardo, digamos, ya se habló de las fortalezas de nuestro sistema, de cómo los distintos agentes, incluyendo ABC de manera importante, ven la situación, cómo en el contexto de el final de 2013 se mira la banca, tanto el resto del año como el resto de la década segunda del siglo XXI. Pues digamos, hemos tenido un año 2013 particular, no ha sido un año fácil desde el punto de vista de los indicadores económicos. Tenemos un problema, pues yo diría, importante, que es el crecimiento económico. No estamos creciendo al ritmo que deberíamos crecer. De hecho, si uno separa lo que es zonas francas, el crecimiento interno oscila alrededor de un 2%. Hay una persona que usted y yo conocemos muy bien, que es don Eduardo Lizano, que en su presidencia del Banco Central él decía que si queríamos ser un país desarrollado para los próximos 20 años, la tasa mínima de crecimiento debía ser un 6%, consecutiva todos los años, y estamos en un 2%. Quiere decir que no estamos bien. Por otro lado, tenemos... Por cierto, y también, ya que usted lo cita, voy a citar el segundo, él habló de cuatro características, pero la segunda es inflación de 4%. Y partió de que el país en el pasado había tenido esos niveles. Bueno, no estamos tan mal, pero estamos todavía lejano del 4%, y alguna gente dice que 5 no es una buena cifra, que tenemos que tener inflaciones más altas. Pero bueno, ese es otro tipo de... En cuanto a ese tema, sí hay que reconocer que el Banco Central ha hecho una excelente tarea y que pasamos de inflaciones de 2 dígitos que todos vivimos a una inflación de un solo dígito y niveles nunca antes vistos de un 5%. O sea, ese 4 que mencionó don Eduardo está cada vez más cerca. Luego decía de que hay un problema estructural que a todos nos debería preocupar, que es el tamaño de las finanzas públicas y del déficit público. Ya incluso hay una advertencia de las agencias calificadoras de riesgo internacionales de que no se ha hecho gran cosa, ni en el control de los gastos, ni en generación de mayores ingresos. De tal manera que, con independencia del color político y ante todo siendo costarricenses y siendo nosotros economistas egresados de esta prestigiosa universidad, pues sí debemos advertir al país que no es un tema político, que no es un tema ideológico, que el faltante de
de ingresos, que la productividad, que la eficiencia del sector público es preocupante y que sería una barrera para los próximos años si ese tema no se resuelve. Decía don Gerardo, don Edgar Ayales, en este mismo lugar, que por cada colón que recaude el gobierno, tiene que gastar unos 75. Eso no es sostenible en ninguna familia, en ninguna empresa, en ningún sitio. Sí, mis profesores de microeconomía, cuando ponían en la pizarra con tiza, que ya no, creo que no existe la tiza. Sí existe, pero no se usa. Que esas curvas con esas pendientes no son sostenibles, eso es explosivo. Entonces yo creo que para el próximo 2014 pues deberíamos tener un poquito mejor de crecimiento, pero en el tanto en que Europa, en el tanto que Estados Unidos no resuelvan sus problemas estructurales, es difícil que una economía tan abierta como la nuestra pueda alcanzar esos niveles de crecimiento que mencionábamos. Ahora, en particular, desde el punto de vista nuestro, sí hay interés de que la Asamblea Legislativa, esta o la próxima, pueda ayudarnos con esos proyectos de ley que mencionábamos, que están ahí en el Congreso. Y además hay una tarea nuestra muy importante de eficiencia. Los bancos, ya sea estatales o privados, pecamos de gastos excesivos a nivel microeconómico, y tenemos que aprender a automatizar nuestros procesos y a buscar cómo la nueva tecnología, que básicamente es el uso de la Internet, el uso de los celulares, ya sea de prepago o inteligentes, pueden facilitar el acceso a los servicios bancarios, porque los estudios de la ABC demuestran que apenas la profundidad bancaria, sea por el lado de los créditos o del lado de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, alcanzan, en el primer caso, un 33% de los costarricenses tiene acceso al crédito formal, y en el caso de las cuentas corrientes apenas un 50%. Y mucho de eso centralizado en el gran área metropolitana. O sea que hay un reto de los bancos del Estado y los bancos privados por hacer llegar los servicios bancarios, la inclusión financiera que llaman algunos, a todo el país. Y eso es un reto que se da a través de distintas metodologías. Por ejemplo, en Colombia, en Brasil, existen ya lo que se llaman corresponsales no bancarios, que es poner a comercios, a pulperías, a ciertas actividades a brindar los servicios bancarios, como lo que son pagos de servicios públicos, recargas de celulares, depósitos, pagos de tarjetas. Todo ese tipo de facilidades hoy se pueden hacer a través de instrumentos tecnológicos, y es un reto para los años que vienen, el aumento de la profundidad financiera y bancaria. Hay un tema, don Gerardo, que es un gasto bueno. Un profesor de la Universidad de Costa Rica salió con esta idea. Esta idea es para los no videntes. El concepto es que se toma el billete, estoy tomando uno de 10,000, y pueden ver aquí que el área, es decir, uno identifica, y cerré los ojos para hacer esto, puede hacerse con con todos los demás, pero vean que se dobla aquí, esta es la esquina que se dobla, y entonces aquí puede identificarse que este billete es de 10,000 sin lo identifican las manos, si no lo identifican los ojos, y esto que es una actividad de la Universidad de Costa Rica que fue apoyada por BAC, de manera que aquí hay una alianza público-privada, bancaria, universitaria, y con respecto a una minoría, la minoría no vidente, que nos parece que en este 30 aniversario de ABC también es importante ver el sentido social de los distintos bancos, y bueno, aquí el propio Banco Central, que no participó, pues es el que se preocupa por los billetes, y entonces aparece también el logo. Sí, a mí me parece muy buena la idea
de la Universidad de Costa Rica y de este profesor que diseñó esa metodología, técnicamente llamada tarjeta escalonada, que le permite a esa población no vidente poder identificar los billetes, porque ya hay denominaciones desde los 1.000 colones hasta los 50.000 colones. Entonces es un instrumento muy valioso que eventualmente nosotros, obviamente pues con las autorizaciones respectivas, pensaríamos llevar a toda Centroamérica. Creo que eso me da pie para mencionar que la innovación y los temas de responsabilidad social son retos importantes para los años venideros. Cada vez más en el mundo las sociedades exigen, en este caso de los bancos, que aparte de su intermediación financiera y servicios bancarios, ayuden en temas de responsabilidad social y que se haga innovación facilitando el acceso del cliente a los servicios bancarios. Entonces no importa que seamos públicos o que seamos privados, los retos de futuro incluyen también estos temas de responsabilidad y estos temas de innovación. Usted mencionó, Gerardo, en el segmento anterior, el tema de la propuesta de techo a las tasas de interés. Digamos, don Eduardo Lizano, en algún momento en su primera gestión en el banco, se sintió muy complacido de liberar las tasas, porque el Banco Central de cuando yo era niño decía todas las tasas y para qué se prestaba. Bueno, don Eduardo estaba, nuestro maestro, estaba muy contento. Si quiere, refiérase, si le parece a... ¿Cómo no? Me parece fundamental porque hay dos tipos de enfoques. Un enfoque populista, que con independencia de quienes lo hayan planteado, la economía se puede manipular para presentar una cosa como que se fuese a beneficiar a una gran mayoría, sobre todo la de menores ingresos, pero también existe la economía positiva, que usted y yo estudiamos, que lo que establece es lo que es. En este caso, todos sabemos que en un mercado donde hay oferta y hay demanda, el establecimiento de un precio arbitrario por un grupo o por una persona, distinto al precio de equilibrio, a lo que nos va a llevar es o excesos de demanda o excesos de oferta. En este caso en particular, el techo que se está proponiendo, pensaría el público en general, qué bueno que me vayan a bajar los intereses, ya sea de mi hipoteca, ya sea de mi tarjeta, de mi préstamo personal, pero lo cierto es que del otro lado, el oferente va a estudiar a ese precio si cubre o no cubre los costos, cuál es el precio marginal, cuál es el costo marginal, y va a producir y llevar al mercado hasta donde no pierda, donde el beneficio marginal sea cero. Y ese fenómeno, lo que va a suceder es que una población importante va a quedar excluida de los servicios formales, y a esa gente que se le corta el crédito, mentiras que su necesidad de financiamiento desaparece. Entonces van a terminar financiándose más caro en la economía informal, perdiendo no solamente nosotros el rastro, sino también, por ejemplo, muy importante, la trazabilidad fiscal, porque hoy de todas las compras que se hacen con tarjetas de débito o tarjetas de crédito, queda el rastro y estamos obligados nosotros los bancos a depositarle al Ministerio de Hacienda la recaudación de un X% del impuesto de ventas. Y al quedar ese registro, ya a Hacienda se le hace más fácil recolectar la diferencia del 13%, casi que automático, porque quedó registro de esa venta que se hizo con los plásticos. Entonces hay que tener cuidado con estos proyectos que se plantean con una gran bondad, pero que técnicamente no es como se pinta y que más bien terminaría perjudicando a aquellos que supuestamente iba a beneficiar. Sí, don Ronulfo Jiménez, que es joven, pero hace 25 años ya dirigía unas tesis, y básicamente eran unas tesis sobre el sector, si me permiten las amigas y amigos esa palabra, de garroteras. Y entonces, en distintas circunstancias del sector informal, y básicamente la ley no afecta a la ley, cualquiera que sea, no afecta a las garroteras, porque el contexto de esa economía informal, y usé ese término para
para enfatizar con las amigas y amigos un poco ese Quisiera- tema, además de que a don Edgar Ayales, o a quien sea el ministro de Hacienda del país, ese tema le... Yo quisiera aprovechar porque se ha avanzado muchísimo en un tema de reformas financieras que ha hecho que el sistema sea más competitivo, pero hay fuerzas, lamentablemente, como que están echando hacia atrás. Y entonces, para nosotros como intermediarios públicos o privados, es muy difícil poder defender estos temas porque nos van a decir, no, es que esa gente está sesgada, porque obviamente les están afectando su actividad. Entonces el llamado sería a las autoridades responsables por la ley, llámese la ley del Banco Central o la ley del sistema bancario, que es muy amplia y le da las facultades al CONACYF, al Banco Central y a la SUGEF. Son ellos los responsables de velar porque la estabilidad, la solidez, la transparencia del sistema se mantenga, no a terceros, no a otras entidades, incluso gubernamentales, que se están metiendo en competencias que la ley reserva a estos entes, no en arbitrio, sino porque cuando el legislador hizo estas leyes, pensó que este tema bancario y financiero es muy técnico, es un tema que si no se trata con cuidado, el efecto trasciende a los bancos. Es una actividad que pega en el resto de actividades, sea personales o sea jurídicas. De ahí la importancia de que el Banco Central, el CONACYF, la SUGEF se manifiesten en los foros democráticos de este país, llámese comisiones del Congreso que van a estudiar este tipo de proyectos para que objetivamente se demuestre de que tienen consecuencias distintas al planteamiento popular que se hace en los considerandos de esos proyectos. Nos queda como medio minuto, no sé si quiere referirse un poco más a este tema de la responsabilidad social de los bancos de ABC, sí. Que me parece que es importante. La Asociación Bancaria, celebrando este 30 aniversario, está realizando seminarios. Pronto vamos a tener uno de regulación e inclusión financiera, que va en esa línea de responsabilidad social. Y traemos un experto colombiano, que es don Humberto Martínez Neira, de lo mejor que hay, para enfatizar este tema. Y finalmente en diciembre vamos a hacer público una encuesta que siempre hace la asociación del nivel de profundidad o el nivel de bancarización activo y pasivo que existe en Costa Rica. Así que todos los costarricenses están invitados a participar en estos seminarios. Con ese mensaje les recordamos a las amigas y amigos que este programa se repetirá la próxima semana en los espacios y tiempos en los cuales nos han acompañado. Muchas gracias. Gracias.